y obtener y después recorrer el resultado de un select utilizando una cosa que se llama cursor, que permite ir fila por fila recorriendo lo que me devuelve un select. Y de ahí hacer el proceso que uno quiera, ¿no? Tiene muchísimas funciones, todas las funciones que están en el select funcionan dentro de este programa. Y bueno, y uno puede programar acciones como no solo select, sino también puede programar update, delete, insert dentro de estos store procedures. ¿Mm? Chequear errores, tiene la posibilidad de chequear errores, y básicamente es programar de la forma tradicional. Por eso estimo que a ustedes a esta altura del acontecimiento no le va a costar, si lo googlean un poco y lo miran, no tiene ninguna complicación de tipo paradigma o de tipo de entender alguna cosa, ¿no? O sea, simplemente eso de la posibilidad de recorrer conjuntos de datos devueltos por un select, la posibilidad de hacer insert, update, delete, de hacer if y hacer ciclos y programan eso y eso queda guardado en la base de datos para ser invocado con un comando C, con un comando SQL cuando uno quiera. Eso es básicamente los store procedures. Y después hay otro, también podemos generar funciones de usuario que también son lo mismo, pero lo único que devuelven un valor y se pueden incorporar dentro de un select, funciones propias. Yo podría hacer una función propia que haga cualquier cálculo y meterla dentro de un select como cualquier otra función. O sea, también se guardan en el motor y están precompiladas como los store procedures. Y por último, también se pueden hacer triggers, ¿no? Que esos no son muy recomendados de hacer, que también son pequeños programas que se disparan solos, o sea, no hay que invocarlos, sino que se disparan solos. Y se asocian a eventos sobre la base de datos, como las tablas y la inserción de un registro en una tabla, el borrado de un registro de una tabla o la actualización de un registro en una tabla. Dispara, podemos configurarlo para que dispare un determinado programita. Se llaman triggers. Esos programitas pueden o no implementar alguna lógica de negocio, pero bueno, como quedan tan ocultos dentro de la base de datos, no son unos bichitos muy recomendados, ¿no? Porque se suelen usar cuando uno tiene sistemas viejos que nadie se anima a tocar y simplemente quiere agregar alguna pequeña funcionalidad que se desarrolla automáticamente. Entonces, bueno, utilizo un trigger. Pero bueno, es como ponerle un parche a la goma de la bicicleta, ¿no? No es como la contribuiríamos originalmente. Los triggers, ¿no? Que quiere decir como gatillo, disparadores. En cambio, los store procedure y las funciones sí pueden ser parte y que nos evitan tener que mandar un script grande cada vez que ejecutamos algo, directamente lo metemos dentro de un store procedure y no lo manda el cliente. Entonces nos evita una comunicación que yo podría querer hacer contra la base de datos. También da una capa de seguridad el store procedure porque es más seguro que acceder directamente. Si no, a través del store procedure no van a poder hacer más que lo que hace el store procedure. En cambio, accediendo directamente, si se logra capturar las credenciales, es posible que realicen a alguien alguna actividad maliciosa. En cambio, a través del store procedure se garantiza, lo único que se publica al público son los store procedures. Y bueno, por supuesto que también los store procedures tienen sus credenciales, pero bueno, puede que alguien nos hackee algo, pero es una capa de protección. Y evitan también lo que se llama el SQL injection,
que es una técnica de inyectar comandos SQL maliciosos dentro de comandos SQL válidos, ¿no? Que se llama SQL injection. Los store procedures garantizan que no se pueda pasar como parámetro o instrucciones SQL ejecutables, entonces neutralizan la posibilidad de hacer un SQL injection. Bueno, esto en 30 segundos, algo que otros años por ahí nos tomaba una clasecita más, pero este año no tenemos porque hemos priorizado el dictado en la práctica, más darle más práctica en los temas que son core de la materia, como es el diseño y el CELA. Todo esto ustedes se los nombro para que si alguno está trabajando y tiene interés, bueno, sepan y les suene el tema, ¿no? Por supuesto, no le vamos a tomar esto en el parcial. Esto que les estoy diciendo ahora. Bien. Esto sí quiero que lo veamos. Y es lo que vamos a ver hoy. Vamos a establecer. ¿Se acuerdan del concepto de transacción? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien se acuerda? ¿Hola? No, ahora no. Sí, profe, la transacción no era como el movimiento completo que se hacía en la base de datos y la idea era que fuese atómico para que no se interrumpa. Y si no se podía hacer, no se haga nada. Claro. Sí, algo así. Tal cual. Yo ahora que lo dijo, me acuerdo que era que se podía interrumpir, pero como que se recuperaba al estado anterior que estaba seguro, digamos. Tal cual, tal cual. A ver, denme un segundito. Nosotros cuando actuamos sobre una base de datos, dijimos que podíamos hacer 4 operaciones. El insert, el update, el delete y el select, ¿no? Son 4 operaciones que actúan contra los datos. Una me la borra un registro, el otro me agrega un nuevo registro, el otro me actualiza valores dentro de un registro existente y el otro me recupera una tabla con un conjunto de registros. Son las 4 acciones que yo puedo hacer. Esas 4 operaciones se pueden combinar, o sea, hacer una secuencia de operaciones y embolsarlas todas en una bolsa que llamamos transacción, con un determinado orden, ¿no? Esas operaciones van a ejecutarse en el orden que yo les diga. ¿Para qué las voy a agrupar todas en una sola bolsa, en una sola transacción? Para mantener la integridad referencial de los datos. O sea, hay algunas operaciones que requieren de varias operaciones, ¿no? Hay algunas acciones que yo tengo que hacer sobre la base de datos que requieren varias operaciones de estas, de actualización, inserción, borrado y recuperación de datos, y requieren varias de esas para hacer la tarea que quieren hacer. Y requieren que no se pueda dejar a la mitad. El caso típico es, como yo les digo, el caso de actualizar, por ejemplo, los saldos bancarios luego de una transferencia bancaria. Entonces, a una cuenta le resto un monto y a la otra le sumo el monto. Eso no puede quedar a la mitad. No puedo hacer solo la resta y no hacer la suma. ¿Por qué? Porque quedaría inconsistente los datos. Puedo no hacer nada y decir la transacción falló, mandarle un mensaje al usuario, bueno, que reintente lo que sea, pero no se hizo ningún daño, ¿no? Lo que no puedo hacer, ¿cómo? ¿Está presentando?
En realidad todavía no, pero ahora ok. sí. Ahora sí. Entonces, voy, como les digo, puedo hacer, definir una transacción como un conjunto de operaciones que se deben completar, todas o ninguna. ¿Mm? Entonces, por eso decimos, como dijo Federica, que constituye una unidad básica, una estructura atómica, o sea, es algo que yo no puedo dividir, ¿no? Esto es muy importante, la transacción, por lo que les acabo de decir, garantiza la integridad de los datos. ¿Mm? La transacción tiene una vida, ¿no? Nosotros le podemos mandar un comando al motor diciéndole begin transaction. Ese begin transaction es un comando que le dice al motor que todas las operaciones que yo haga a partir de este momento tienen que ser hechas todas o ninguna. Y empiezo a tirarle, lo que se dice acá como ejecución, a tirarle instrucciones, ¿no? Si alguna instrucción genera un fallo, puedo hacer, mejor dicho, hace automáticamente lo que se llama un rollback. Y es deshacer las operaciones que se han ejecutado desde el begin al momento del fallo. Todas esas operaciones se deshacen, o sea, se vuelve atrás. Se deja como estaba si eran updates, se deja como estaba si era un delete, se vuelve a la vida, si era un insert, se elimina, o sea, se deja como estaba todo los ítems que se han sido afectados en esta transacción. ¿Mm? Si no se produce ningún fallo, se provoca, espera hasta que yo doy un comando que se llama commit, que es decirle que le indica al motor que hasta ahí llegó la transacción. Si ese commit es exitoso, a partir de ahí se consolida, digamos, la transacción y no se puede rollbackear más, pero queda garantizada la integridad y con toda la operación hecha, todas las operaciones hechas. ¿Se entiende? Es bastante sencillo y entonces, si yo soy cliente y recibo una confirmación de commit, quiere decir de que mi transacción ha quedado concluida y es persistente y yo puedo darla por hecha. ¿Sí? Si no, voy a recibir algún mensaje de error y la transacción será automáticamente rollbackeada, o sea, vuelta para atrás. El problema es si yo estoy haciendo una transacción sobre algún ítem de la base de datos y me entra una transacción sobre ese mismo ítem. Es lo que se llama una concurrencia. El objetivo, bueno, como les dije, es lograr el ACID, que ya lo vimos, ¿no? Bueno, no. Antes que eso, vamos a ver recuperación. Acá está primero recuperación que concurrencia. ¿Qué pasa si al momento de que está operando el motor se produce un fallo? Se cae el servidor, deja de andar el disco, lo que fuere, se produce un fallo. Se apagó la luz. Quedaron transacciones a la mitad, ¿no? ¿Cómo se recupera el estado íntegro, llamémosle así, de la base de datos? Implementado por un software que se llama Recovery Manager, que es quien es responsable de garantizar la durabilidad y la atomicidad. Recuerden que estas acciones no se hacen directamente sobre el disco,
y quedan persistidas, sino que la mayoría de las veces se trabaja contra buffer que nos están haciendo de memoria intermedia. Entonces, esas memorias intermedias, si se produce la caída y yo ya di un commit, ya me dijeron ok, no necesariamente todos los cambios han sido ya bajados a disco. Puede que sí, puede que no. Entonces, ¿cómo hago yo, motor, para garantizar que después que di un commit a mi cliente, si se produce una caída y mi buffer estaba lleno y no lo había descargado todavía, para que quede todo consistente y ese commit que dije ok siga siendo un ok aun cuando no esté grabado en disco? Bueno, eso lo hace el Recovery Manager, ¿no? Y lo hace a través del uso de logs. ¿Qué son los logs? Son archivos secuenciales que contienen la lista de las operaciones que se han ido haciendo. O sea que lo que guarda no es los datos, sino que guarda la lista de operaciones. Guarda las operaciones, no guarda los datos, sino las operaciones. Por supuesto que las operaciones tienen datos, sí, pero no los guarda en la tabla directamente, sino que los guarda como operaciones a los datos, ¿no? Entonces guarda el insert, guarda si hizo un insert, se hizo un update, se hizo tal cosa, se hizo tal otra, y lo guarda en registros de log. Cada entrada del log es una operación, ¿no? Estos registros de log tienen los siguientes atributos o campos. El log sequence number, que sería como el ID de ese registro, guarda como si fuera una lista enlazada, guarda el LSN anterior, o sea, como para poder seguir la secuencia de logs, de registros de log. Guarda un timestamp, o sea, al momento de ejecutar la operación, toma el tiempo, qué hora era, básicamente. El ID de la transacción, cada transacción tiene un ID, no es de la operación, es de la transacción. Guarda el ID del registro previo a esta transacción, no previo a esta operación. Recuerden, genera un registro por cada operación y varios registros en una transacción. Y guarda el valor previo a la transacción, o sea, a dónde arrancaba la transacción. ¿Cuál era la acción? Si era un insert, un delete, un update, un begin, un commit o un checkpoint. Ya vamos a ver el checkpoint, qué es lo que es. ¿Cuál es el registro que se cambió y qué valor tenía antes y qué valor tuvo después del cambio? Esto es lo que guarda en una manera secuencial en archivos de tipo texto, así secuenciales, va poniendo esto. Esto sí baja a disco, no lo guarda en un caché, lo guarda, no lo guarda en caché, lo va bajando a disco permanentemente, y si llegara falla la grabación del log es como un fallo, lo toma como un fallo general. ¿No? Esto, como guardar logs es bastante rápido, no, en un archivo, guardar archivos secuenciales es bastante rápido, esto lo hace siempre sobre disco, porque si lo perdiéramos, chao, fuimos. No podemos recuperar nada. Necesitamos esto para recuperar. ¿Se entiende? Bueno, esto es... bueno, esto no. Checkpoints. ¿Qué son los checkpoints? Son momentos en que la base decide descargar la grabación de los buffers que tienen caché a memoria no volátil, a disco, ¿no? Son momentos cuando de la base de datos automáticamente descarga todos los cachés y los buffers. Ese checkpoint es una operación también, como lo vemos
en los logs, que era uno de los tipos de operación que podía hacer una acción, ¿no? Entonces, cuando decide hacer eso, hace checkpoint y lo registra en el log. ¿Qué le está diciendo en cierta forma? Bueno, hasta acá estamos actualizados en la base de datos, abajo en un lugar seguro, entre comillas, como el disco, tenemos un lugar seguro donde hemos descargado todos nuestros buffers. ¿Mm? Entonces, aplico un algoritmo cuando se produce una falla. Para recuperar un estado, no quiere decir que va a recuperar todas las transacciones, va a recuperar un estado que es íntegro, o sea, que respeta la integridad y que las transacciones se hacen completas o no completas. Entonces, acá vemos una línea de tiempo abajo. Cada una de esas líneas con 2 puntitos es una transacción. Y vemos todos los casos que se pueden presentar cuando se produce una falla. La falla la tenemos al momento. Esperen que se me desenchufó la tableta. Ahora sí. Está de vuelta. ¿Dónde está? Ahí está. Bien. La falla, esto es T. No es tiempo. ¿No? O sea que el tiempo pasa para allá. Este es el momento que se produce una falla. Y teníamos anotado un checkpoint a este momento. Quiere decir que todo lo que está de checkpoint para atrás está en disco. Esto hace cualquier cosa. Vamos de nuevo. Todo lo que está ahí está en disco. Vamos a ver si podemos hacer eso. Sorry. Ahí está. Puntero de ratón como pluma. Puntero de ratón como pluma. Bien. Todo lo que está, decíamos, del checkpoint para atrás. Pucha. Me puso anchura de puro muy fina. Del checkpoint para atrás está en disco. Todo esto está en disco. O sea que todas las operaciones que ha hecho esta transacción o esta, antes de ese checkpoint, ya lo tenemos en disco. Todo lo que está después del checkpoint y antes de la falla está en los logs, pero no está en el disco el dato actualizado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Si hay una transacción que terminó antes del checkpoint, ¿deberá hacer algo? No tiene que hacer nada, ¿verdad? Porque esa ya está guardada y registrada y terminada, así que no tiene que hacer nada. Ahora, puede haber una transacción que tenía registrado algunas operaciones, pero que continuó haciendo operaciones después del checkpoint, o sea que estas operaciones estaban en el buffer. Por lo tanto, no las puedo, no las tengo, pero las tengo en el log. ¿Qué podría hacer con esas transacciones? ¿Qué debería hacer?
y las debería rehacer, porque las tengo en el log, sé todas esas operaciones. Las debería rehacer a este conjunto de operaciones que se hicieron en este periodo de tiempo correspondiente a esta transacción, a esta transacción, por ejemplo, T2. La transacción T2 hizo algunas operaciones después del checkpoint y a esta la debería rehacer, porque tengo la información para rehacerla. ¿Dónde los tengo? En el log. Ahora, también tengo una serie de operaciones en la T3 que las tengo registradas en el log, pero la T3 no terminó. ¿No? Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Quién me dice? A ver qué piensan ustedes. Y si tenemos el estado inicial, volver al estado inicial, el log. Claro, tendría que deshacer todas las que había hecho que están en el disco. Porque no voy a poder completar la transacción esta T3, porque no terminó, no tengo un commit dado. Entonces, en este caso, lo que tengo que hacer es borrar o deshacer, mejor dicho, todas las operaciones que hice que ya se habían bajado a disco. Ahora, en este caso, por ejemplo, yo tengo el begin acá y el commit acá, ¿no? Tengo el begin y el commit, y tengo todas las instrucciones en el log de lo que se hizo entre el begin y el commit de esta T4. ¿Qué debería hacer? Lo que puedo hacer es rehacer toda esta, ¿no? Porque tengo la información para hacerlo. Y ahora esta, que empezó después del commit, después del checkpoint, y no se terminó al momento de la falla, directamente no tengo que hacer nada. ¿Por qué? Porque esta no está bajo a disco, tampoco la puedo reconstruir. Estos son todos los casos que yo puedo encontrarme en el estado de las transacciones al momento de una falla con respecto al checkpoint. ¿Se entiende? No es muy complejo, pero... Entonces, hay un algoritmo que nos permite hacer esas tareas. Se llama el algoritmo de undo-redo. Se llama el algoritmo de undo-redo. Este algoritmo lo que hace es lo siguiente. Crea dos listas de transacciones. Una lista que le llama la lista de undo y otra lista que le llama la lista de red. A ver, denme un segundo. Me están llamando. ¿Hola? Deme un segundo. Llévale a tu mamá. Bueno, entonces tenemos dos listas. Una con todas las transacciones obtenidas en el checkpoint. O sea, ¿cuáles estarían en esta lista de undo? No todas, sino las que estuvieron en el checkpoint. Estas dos. Al momento del checkpoint. Estas dos. Y la lista de redo inicialmente vacía. Y empieza a recorrer el log. O sea, arranca de acá para allá. ¿No? Esta está en la de redo y esta está en la de redo. No, en la de undo, disculpe. En la de undo y la de undo. Y empieza a recorrer el log. A ver si esto anda. Bien, si encuentra un begin transaction, lo agrega a la lista de undo. O sea que encontró un begin acá y lo va a agregar a la lista de undo.
Tengo todo esto en la lista de undo. Si encuentro un commit para una transacción, la mueve a la lista de redo. Encuentra este commit, entonces esta la mueve a redo y acá encuentra otro commit y la mueve a redo. Cuando llega al final, comienza a recorrerlo en sentido inverso, deshaciendo todas las transacciones de la lista undo. O sea, la única que quedó en la lista undo es esta. Entonces empieza de allá a deshacer todo esto. La lista de redo no hace nada. Bueno, sí, ahora va a hacer algo. Después rehace las operaciones de la lista de redo. Entonces agarra y rehace todas estas y todas estas. Esta de undo la deshace hasta el final, ¿no? Hasta acá. Y así hace lo que, bueno, dijimos que iba a hacer. Con esta no hace nada. Bien. ¿Alguna duda? Bueno, a ver, con esta la detecta con un begin y entonces la pone en la lista de undo. Bueno, la deshace, pero como no está en el del checkpoint, en realidad lo que deshace es del checkpoint para allá, de la undo. Bueno, ese es el manejo del Recovery Manager, ¿no? Vamos a ver ahora algo de concurrencia. Es lo que les decía recién. ¿Qué pasa si cuando yo estoy ejecutando una transacción, hay otra transacción que quiere operar sobre el mismo recurso, sobre el mismo ítem de la base de datos, sobre el mismo, específicamente sobre el mismo registro o tabla, dependiendo de lo que se trate, ¿no? Entonces, se produce una concurrencia cuando dos o más transacciones ejecutan acciones sobre alguno de los ítems en común de una base de datos y agregaría en tiempos en que las dos están vivas, ¿no? No necesariamente de manera simultánea, sino de que las dos están actuando y han actuado antes, durante o después sobre el mismo ítem. ¿Cuál es el problema? Veamos el problema de cómo es. El orden en que se producen las operaciones de las transacciones influye y cómo se entrelazan esas operaciones de dos transacciones, se entrelazan entre sí, y el orden en que ese entrelazamiento se produce generan diferentes resultados. O sea, no genera un único resultado. Entonces, no puede ser admisible que generen distintos resultados, algunos inconsistentes y otros no. Entonces, veamos los casos. Supongamos que yo tengo una transacción que quiere transferir de la cuenta A la cuenta B 100 pesos. Y después tengo otra transacción que va a transferir de la cuenta B a la C 200 pesos. Entonces, yo voy a generar, el paso lógico sería, voy a generar una variable saldo de A, ¿no? Que recupere el saldo de la cuenta A, ¿no? A esa variable le resto 100 y lo guardo en A. Esta A y B son lugares en la base de datos, mientras que SA y SB son en memoria. Entonces, yo voy a agarrar y voy a restarle en la memoria al saldo de A 100 pesos y lo voy a grabar en A. O sea que acá voy a hacer un update y acá voy a hacer un select para obtener ese valor. Luego hago lo mismo con B. Lo levanto con un select
calculo SB más 100 y lo guardo con un update al saldo. La transacción 2, que va a ser de la cuenta B a la cuenta C, transferir 200 pesos. Entonces es lo mismo. Lee B, le resta 200, lo guarda en B, lee C, le suma 200 y lo guarda en C. Suponemos saldos iniciales de 500 en A, 500 en B y C0. Fíjense, acá hay 3 ejemplos de ejecución entrelazada, de la transacción 1 y de la transacción 2. Este primer ejemplo, las transacciones son secuenciales, o sea, primero se ejecuta toda la 1 y después se ejecuta toda la 2. Esta transacción no va a tener problemas. A, que vale 500, le va a restar 100 y le va a guardar y va a quedar ahí en 400. Como resultado A queda en 400 y como resultado B queda en 600. Después viene la transacción 2 que lee B, le saca 200 y a C le pone 200. O sea que después esto al final de la transacción 1 y al final de la transacción 2, este no se toca, este queda en 400 y C, que estaba en 0, queda en 200. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora sí, veamos 2 ejecuciones entrelazadas. Acá vemos las mismas, si vemos solo las T1, el orden es exactamente igual que este. Entonces primero lee, después comer, vemos las T1 están en orden. Y las T2 también están en orden. El problema es que están entrelazadas. Veamos, ¿qué pasa? Con T1 va a leer en SA, va a leer el valor original es 500. SA va a valer 500. ¿No? SB también va a valer 500, ¿no? Porque la transacción 2, suponemos que en ese momento lee. Luego la transacción 1 le va a restar 100 a lo que leyó de 500, va a tener 400 y va a guardar en A 400. Hasta ahí vamos bien. Luego la transacción 2 va a leer, le va a restar 200 a 500 y lo va a guardar en B. Entonces va a quedar en 300. ¿Ven? Va a quedar en 300 B. La transacción 2, la transacción 1, va a leer B. Va a leer 300, ¿verdad? Y la transacción 2 va a leer C, 0. Ahora, la transacción 1 tiene 300, le va a sumar 100 a B y le va a poner 400. La transacción 2 va a leer ese C, le va a sumar 200, pero ese C valía 0, va a quedar en 200. Entonces, en definitiva, A queda en 400, B en 400 y C en 200. Ahí no hay problema. Veamos este otro ejemplo. Es otro orden de ejecución. La transacción A, 500, SB, 500, SA menos 100, graba 400. Hasta ahí vamos igual. SB lee la transacción 1, lee B, SB, lee B, B tiene 500, entonces va a leer 500. SB de la transacción 2 está en 500. El SB de la transacción 2 está en 500. Es que le resta 200, pasa a 300 y lo graba en B. En B graba 300. La transacción 1, se fija en SB de la transacción 1,
que valía 500 y le suma 100 y lo graba en B, vale 600. La transacción 2 lee C, 0, y le graba 200 más. De modo que A queda en 400, B queda en 600 y C en 200. Y acá ganó plata el de B. Cuando tenía que quedarse con 400, se quedó con 600. Si ustedes ven, el orden de cada una de las transacciones es el mismo. La diferencia está en el entrelazamiento. El problema está acá. Que lee, no está ahí. No, acá y acá. Ese es el problema. ¿Mm? Que la transacción 2 lee SB, pero la transacción 1 también lee SB, acá. Los dos leen el mismo valor de SB, pero la transacción 2 después se lo cambia a valor de B. ¿Mm? Ese cambio es pisado por la transacción 1. La transacción 1, como tiene el valor viejo de SB, no vuelve a leer SB, sino se quedó con el valor que sacó acá, que era el valor viejo, entonces le pisa esta resta. Y ese es el problema. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos para manejar esto? Una forma sería decir, bueno, todos los elementos que trabaja una transacción se bloquean hasta tanto no termine esa transacción, ¿no? Entonces yo friso A y B hasta que T1 no termina y recién arranco con T2. Esa es una posibilidad. Entonces la pongo en espera y voy a ejecutar T1 y cuando termine T1, la primera que llegó, recién largo T2 porque tienen elementos en común. Esa sería una posibilidad. Esa posibilidad no es la más performante. Si hemos visto que hay una forma de ir intercalando y que nos dé el mismo resultado correcto, deberíamos ver cuáles son las formas de intercalación que nos dan un resultado equivalente a la forma secuencial, uno después de otro. Eso se llama serializar las ejecuciones, o sea, hacer una ejecución entrelazada que dé el mismo resultado que la ejecución no entrelazada. ¿Mm? Y esta, por supuesto, no podemos usarla, esta no nos serviría. Para lograr eso, bueno, acá vemos otras anomalías que se pueden producir, ¿ven? Supónganse que yo tengo dos transacciones, la R corresponde a read y la W a write, leer y escribir. Leo A, escribo A, luego leo A, escribo A y mando un commit. Termino la transacción 2, ¿no? Sigo ejecutando, ¿no? Ve que no tiene nada que ver, se produce un fallo, un rollback, y cuando me hace el rollback vuelve acá. Me vuelve a valor de A que tenía acá. Y esta transacción que supuestamente había cambiado a A, perdió su cambio. ¿Mm? Esos son datos que no han recibido un commit ahora. Después, el caso que vimos recién, el de la lectura no repetible, que leo un valor, leo otro valor, y después me quedo con la lectura vieja para hacer el commit, ¿no? Y esto es lo mismo. Escribo un valor, escribo el mismo valor, cambio el valor ese en A y hago un commit. Escribo en B y hago un commit. Y luego
la transacción 1 me cambia a B. O sea, que A quedó con el valor de la transacción 2 y B quedó con el valor de la transacción 1. ¿No? No quedó, ninguna de las dos transacciones quedaron, las dos quedaron a mitad. ¿No? Estos son algunos ejemplos de casos que se pueden producir cuando dos transacciones se serializan, actúan sobre un mismo ítem. Entonces, decimos que es correcta la ejecución. Vamos a asumir cuál es la ejecución correcta. Cuando se trata de una sola transacción, cuando la ejecución es serial, o sea, no entrelazada, como vimos al principio, una después de otra, o cuando hay una ejecución entrelazada equivalente que produce los mismos resultados que la serie. Ahí decimos que es correcto la ejecución concurrente de dos o más transacciones, cuando alguno de estos casos se produce. Bueno, entonces acá tenemos el concepto de serialización. Se dice que una ejecución concurrente de un conjunto de transacciones serializables si produce el mismo resultado, estado y salida, que una ejecución serial de las mismas transacciones. Entonces, si yo logro obtener la serialización de dos transacciones, las puedo ejecutar de manera alternada. Hay algunas ejecuciones que no pueden ser serializadas, ¿no? Por ejemplo, las estructuras cíclicas. Que yo leo A, escribo A, leo A, escribo A en la transacción 2, leo B, escribo B, y después de eso leo B y escribo B. Entonces, acá se produce una cíclica, una ejecución cíclica. El valor de A depende en la transacción 2, espera el valor de A, y la transacción 1 espera el valor de B. Entonces se produce como un loqueo. Esta técnica de locking permite el cierre de un ítem y no permite que otra transacción acceda a él hasta que la primera lo libere. O sea, en vez de decir voy a ejecutar primero una y después de otra, voy a ir cerrando determinados ítems en función de un determinado criterio. Estos criterios son, ¿no?, que yo voy a tener cierres RL, son locking de lectura y locking de escritura. Esto es WL, locking de escritura. Y se va a producir un conflicto con otros si uno de ellos es de escritura. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un ítem y le pongo un lock, un candadito de escritura, y vengo con otra transacción, quiero obtener un lock de lectura o de escritura, no lo puedo hacer. Ahora, si yo tengo un ítem y tengo un lock de lectura, ¿no?, un candadito de lectura, y viene otra transacción, si esta transacción está queriendo otro lock de lectura, va a poder loquear, o sea, va a tener dos locks de lectura. Pero si viniera y quisiera un lock de escritura, no. Ya sea, si el que está es de escritura o el que viene es de escritura, se produce conflicto. Si los dos son de lectura, no hay conflicto. Se puede llegar adelante. Por eso lleva la cuenta de los logs de lectura. Entonces, una transacción no puede leer ni escribir un ítem hasta tanto no ha obtenido un cierre sobre ese ítem.
y una transacción que pide un cierre sobre un ítem que está tomado por otro cierre, que está en conflicto, quiere decir que uno de los dos, el que toma o el que está tomado, es de escritura, con el existente debe esperar hasta que la primera transacción lo libere para poderlo tomar. Esta técnica, ¿qué me puede llegar a producir? Bloqueo de tipo circular, que quede una esperando a la otra, ¿no? Entonces, se plantea un cierre de dos fases. Este protocolo garantiza que la ejecución entrelazada va a obtener el mismo resultado que la ejecución serial, o sea que obtenemos garantizada la serialización de cualquier ejecución. Y esta técnica dice, a medida que una transacción va aumentando, o sea, acá dice que no puede haber conflicto. Entonces, los cierres van aumentando sin liberarse ninguno. Y después en la fase 2 se empiezan a liberar. O sea, las transacciones lo primero que hacen es pedir todos los cierres y recién después operar liberando cierres. Este protocolo garantiza esa ejecución. Pero se puede producir un deadlock. Cuando dos o más transacciones se bloquean continuamente. Entonces, vos podés prevenir las deadlock de la siguiente forma. Asignar propiedades basadas en timestamp, en la fecha. Suponiendo que la transacción I quiere un cierre de la transacción y que tiene la transacción J y que están en conflicto, tengo dos posibilidades. O espero y muere, entonces si TI tiene mayor prioridad, quiere decir es más vieja, espera por TJ. Si no, TI aborta. Ahora, si TI tiene mayor prioridad, entonces TJ aborta. Si no, TI espera. Esto es menor. Para mí. Si TI tiene menor prioridad, va a esperar por TJ. Y si TI tiene mayor prioridad, entonces TJ es la que aborta y TI espera. Las transacciones que se recomiendan, SAN, cuando alguna de estas dos aborta, mantienen su timestamp, por lo tanto, mantienen su prioridad. De modo que no queden siempre relegadas, porque la prioridad es la más vieja. Bueno, acá se hace análisis de grafos, como habrán visto en el algoritmo de estructura de datos. Se detectan ciclos en los grafos y se ve si hay algún deadlock. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de deadlock. Vemos que la transacción 1 toma un bloqueo de lectura de la transacción 2. Toma un bloqueo de lectura. Luego, es que la transacción 1 escribe en A. Y mantiene, por supuesto, su bloqueo de lectura. Y lee en A, disculpen, me confundí la R. Vamos de nuevo. La transacción 1 obtiene un bloqueo de lectura de A y lee A. Por supuesto no lo libera hasta que no termina. La transacción 2 toma B un bloqueo de escritura. Nadie se lo prohíbe porque no hay ningún bloqueo. Y escribe en B. La transacción 1 va a querer un bloqueo sobre B, para leer B.
como la transacción 2 ya tiene un bloqueo de escritura sobre B, hay un conflicto. Las dos quieren ir a B, una de las dos es escritura. Entonces, la T1 se queda esperando a que libere la T2. Entonces, estas aristas indican cómo va siendo la espera. ¿Quién espera a quién? El nodo T1 espera a la T2. Después viene la T3 y toma un bloqueo de lectura sobre C y lee C. Y la T2 está escribiendo, quiere escribir, para lo cual pide un bloqueo sobre C, pero ya hay un bloqueo de lectura sobre C, entonces hay conflicto, la transacción 2 se va a quedar esperando a la transacción 3. Luego la transacción 4 va a querer un bloqueo también de lectura, pero sobre B. Pero había ya alguien que tenía un bloqueo sobre B, la transacción 2. Entonces la 4 va a quedar esperando a la transacción 2. Y supónganse que ahora a la 3 se le ocurre que quiere escribir sobre A. Pero acá hay también conflicto porque la T1 ya tenía tomada la bloqueo de lectura sobre el ítem A. De modo que acá se produce esta espera y acá hay un ciclo. Se genera un ciclo en el grafo. ¿No? La transacción 3 va a quedar esperando a la 1, que espera a la 2, que espera a la 3, que espera a la 1, que espera a la 2, que espera a la 3 y así no van a terminar nunca. Entonces, usar técnicas de algorítmica para en grafos determinar los ciclos me permiten decir, bueno, alguna de estas tiene que abortar. La 1, la 2, la 3 tienen que abortar. Y eso lo hacen en base a las prioridades para liberar el deadlock. Bien. Entonces, ahora entendemos un poquito más por abajo cómo funciona un motor de base de datos para solucionar problemas de transacciones, ya sea referido a los problemas de crash o de recuperación y problemas de concurrencia. Bien, esto fue bastante algorítmica, ¿no? Y ahora vamos a ver otro temita. A ver, esta es... Sí, esta es. Bien. Esta es interesante porque sí hace a las bases de datos, más a las bases de datos. Y creo que este tema de concurrencia un poco también lo ven en sistemas operativos, ¿no? ¿Puede ser? Y el log y ese tipo de cosas. ¿Sí o no? Se ve más en programación concurrente, creo, profe. En concurrente también. Bien, ustedes recuerdan que yo les decía que cuando nosotros hacemos un join, yo les mostré que en teoría lo que se hacía era el producto cartesiano de las dos tablas, se obtenían todas las tablas, todas las combinaciones posibles y se filtraban aquellas que cumplían con la condición de junta.
¿no? Que tal valor es igual a tal otro. Generalmente una foreign key de un lado y una primary key del otro. Y dejábamos vivos esos y nos generaba la junta. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Hola. Sí, profe. Bien, pero obviamente que no hace eso, porque un producto cartesiano generaría muchísima cantidad de filas que no sirven para nada. O sea, todas las filas que se eliminan son la gran mayoría. Imagínense 2 tablas de 2 millones de registros. Hacer producto cartesiano es 2 millones al cuadrado. No sé cuánto dará, pero es una barbaridad. ¿Mm? Y la mayoría no sirven, que a lo sumo servirán 2 millones o algo así, ¿sí? Dependiendo de la condición de junta. Entonces, ¿cómo hacemos para optimizar las consultas sin hacer eso? ¿Sí? Y hacerlo de manera más eficiente. Existe una cosa que se llaman índices, ¿no? ¿Qué son los índices? Vamos a empezar por ahí, que es un tema que deberíamos haber visto, pero que no llegamos a ver, lamentablemente. Pero yo les voy a explicar el concepto de índice. Yo tengo una tabla que tiene una PK y el resto de los atributos, ¿no? Acá tengo varios atributos. O cualquier otro atributo. Bueno, supongamos que es una PK, ¿no? Si yo busco un valor de la primary key en una tabla, ¿qué tendría que hacer? Ir viendo uno por uno a ver cuál machea el que estoy buscando. Salvo que yo tenga un índice, como un libro, ¿no? En donde yo tenga todas las claves ordenadas, A, B, ordenadas de alguna forma, ya sea numérica o como sea, todas las claves ordenadas, y de acá tenga un puntero a donde se encuentra cada una. Entonces, si yo tengo que buscar, no voy a buscar primero la A, después la B, después la C. Como las tengo ordenadas, hago una búsqueda binaria ordenada o un merge sort o lo que sea, pero ya al tenerlo ordenada, la búsqueda es muchísima menos, digamos, la cantidad de operaciones que yo tengo que hacer, que en este caso es directamente proporcional a n, y en este caso depende de la estructura de los datos, pero son muchísimas menos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque yo busco acá, si no lo encuentro, veo si para qué lado va a estar, si va a estar para este lado o va a estar para este, y acá busco la mitad, una búsqueda binaria, y así encuentro rápidamente, y con 2 o 3 consultas o las que sean, encuentro eso. Puedo tener algo más sofisticado, puedo tener que mi índice en realidad sea una función de hash, un hash, ¿no? Que me diga que le meto la primary key y me da como resultado el índice donde se encuentra. Entonces ni siquiera tendría esta estructura. Tendría un hash y como vieron en algoritmo de estructura de datos, bueno, el hash puede tener una serie de buckets que le llaman, de baldes, donde pueden ir acumulándose todos los que les cae el mismo i, a todas las variables hash que les cae el mismo i, ¿no? Y tengo otras formas de índices, también puedo tener un árbol de búsqueda, un árbol de B+, que ustedes también lo vieron en estructura, en algoritmo de estructura de datos, un B-tree más, que son árboles que tienen la misma profundidad, cualquiera sea las hojas, todas las hojas están en la misma profundidad,
y se van balanceando, y esos árboles, bueno, entro por la búsqueda y en función de la profundidad es la cantidad de operaciones de lectura que tengo que hacer, pero no tengo que recorrer toda la tabla, ¿no? ¿Se entiende? O sea que buscar un valor usando un índice es muchísimo más rápido que buscar directamente haciendo lo que se llama un full scan, ¿no? Un full scan es recorrer toda la tabla buscando algo. Esto es la peor opción que puedo tener en el caso de tener que recorrer una tabla. De hecho, yo tenía una camiseta que decía I hate full scan, que me regalaron en un congreso. I hate full scan. ¿Qué problema tenía esa camiseta? Que me quedó chica. Si no, me la pondría para dar clases. I hate full scan. Pero bueno, como estoy mucho más gordo, no la puedo usar. Bueno. El tema es no hacer full scan. Pero ¿qué costo tiene esto? ¿Qué costo tiene esto? A ver quién se le ocurre cuál es el costo de esto que parece mucho mejor. Pues sí, bueno, ¿por qué no tengo un índice? Cada atributo puede tener un índice o un conjunto de atributos, ¿no? Por ejemplo, el nombre de la ciudad podría tener un índice, aunque no sea primary key, aunque haya un ID de la ciudad y no importa. O el apellido, aunque el DNI sea el primary key, yo podría ordenar por el apellido y buscar por el apellido. Entonces podría hacer índices por todos los atributos. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el costo? ¿Quién se le ocurre cuál puede ser el costo de tener estos índices? ¿Usa más memoria RAM? Sí, sí, un poco, sí. Pero el costo es... ¿Cómo? ¿Almacenamiento? ¿El No. disco de...? El almacenamiento sí, pero es tan barato que no juega. El costo es el mantenimiento del índice. Cada vez que yo modifico un dato que está afectado por el índice, debo reconstruir de alguna forma el índice. Ya sea armando un bucket, ya sea agregando un nodo a la tabla, con lo cual tengo que reconstruir toda la parte que se me afecta de mi árbol, ¿no? Sea lo que sea, o agregando un registro a esta tabla, que es el índice ordenado, reordenar de alguna forma, ¿no? Y entonces los índices tienen el costo del mantenimiento. Entonces nosotros siempre hacemos un trade-off entre los índices que necesitamos para que las consultas sean rápidas y el nivel de actualización que está sufriendo nuestra tabla. Supónganse que yo tengo una tabla que es estática, que nunca nadie le agrega nada, nunca nadie le cambia nada, y bueno, metámosle índice. No hay problema. Salvo el espacio, como bien dicen ustedes, no voy a tener problema. El problema es si yo tengo una tabla que se está actualizando permanentemente, entonces ahí sí, ojo, hay que evaluar cuánto afecta la performance del motor el hecho de estar permanentemente reconstruyendo los índices o reactualizándolos. Eso es el tema de los índices. Por otro lado, nuestros registros en general se encuentran guardados en el disco en lo que se llaman páginas, ¿no? Entonces yo cuando leo una página, cuando no puedo leer por una cuestión de cómo es el sistema operativo y de performance del sistema operativo, menos que una página. No puedo leer media página. Tengo que leer páginas enteras. Entonces, bueno, eso también afecta la forma que nosotros leemos.
puede existir registros que sean más grandes que una página, que ocupen 2 páginas o 3 páginas de disco. O puede existir que una página contenga muchos registros. Dependiendo de eso, será también la decisión que el motor toma en cuanto a la estrategia para optimizar la consulta, ¿no? Como vamos a ver ahora. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la optimización de consultas? Responder la consulta más eficientemente posible, de la manera más de la manera más eficientemente posible. Bueno, esto me dio una obviedad. Lo vamos a decir rápido. Ustedes tienen toda esta PPT. O sea, cuando el motor recibe una consulta de SQL, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar, o sea, el objetivo sería ejecutar la forma que haga que la devolución de esa consulta sea lo más rápido posible. Pero dependiendo de la consulta, dependiendo del estado de los datos, son muchas las posibilidades de ejecución que tiene el SQL. Por lo tanto, tiene que buscar cuál es la más eficiente y recién ejecutarla. Y eso lleva un trabajo, pero vale la pena ese trabajo porque acelera muchísimo la ejecución de la consulta. ¿Qué se necesitaba entonces? Modos declarativos para especificar la consulta. Bueno, ahí viene el SQL. El SQL es un lenguaje, como dijimos, de especificación. No dice cómo se debe resolver la consulta, sino que dice qué es lo que tiene que devolver la consulta. El cómo se lo deja al motor. Y específicamente a esto que estamos viendo ahora, que es el encargado de hacer la recuperación. Después, ¿qué más se necesitaba? Cuando viene, tengo que derivar automáticamente un programa eficiente a partir de la declaración, de la especificación declarativa. O sea que partiendo del SQL, yo tenía que generar un programa ya de tipo, como los programas que conocemos, que se genere a partir de la especificación declarativa, o sea, a partir del SQL. Y luego tiene que tener también la habilidad de generar el programa, ¿no? Que le llaman programación generativa. Entonces, el proceso es el siguiente. Tenemos el SQL que entra, tenemos un intérprete y me genera una expresión ineficiente del álgebra relacional. Nosotros el álgebra relacional no lo vimos, porque sirve para poco, pero es una matemática, es cómo expresar el SQL de manera matemática, ¿no? Es prácticamente una traducción muy, muy simple. Vamos a ver un poquito más. Esta es la clave. Esta es una de las claves. A partir del álgebra relacional, yo tengo un optimizador que me genera una expresión eficiente de esa álgebra, ¿no? O sea que el SQL es ineficiente, es traducido a esto y a su vez, usando el optimizador, obtenemos una expresión eficiente. El optimizador se basa en reglas de optimización que vamos a ver ahora. Una vez que yo ya tengo la expresión eficiente del álgebra relacional, tengo un generador de códigos que me genera un programa que me resuelve esta expresión eficiente del álgebra relacional. Y ese es el programa que se ejecuta. Entonces tengo un lenguaje declarativo, una programación automática y una programación generativa.
Bien, vamos. Vamos a ver. Esto es más o menos lo mismo. Actividades de interpretación. Bien, ¿se acuerdan? La interpretación era lo primero que hacía el intérprete, ¿no? Lo convierte a álgebra relacional. El álgebra relacional tiene estas operaciones como selección, proyección, junta y producto cartesiano, que nosotros en el SELEC lo vemos como el SELEC y las... en el SELEC esto de selección es a nivel de registro, esto de proyección es a nivel de atributos, elimina algunos atributos, la junta que ya la vimos y el producto cartesiano que también ya lo vimos. Esos se convierten en funciones que hacen esa tarea, pero bueno, esto no es muy importante. A ver dónde está la parte interesante. Como lo hemos visto, el optimizador. El optimizador se basa en reglas, ¿no? El optimizador dice, el optimizador aplica, esto es lo más importante. La regla general para optimizar una expresión SQL dice que los predicados de selección, le hace en where, por ejemplo, lo que decimos en where, por ejemplo, tenemos where en la tabla A, el atributo S, sea mayor que la tabla B, el atributo J, ¿no sé? Esto sería un predicado. Estos se llaman predicados. Hay que llevarlo tan lejos como sea posible. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aplicar estos filtros tan pronto como sea posible. ¿Por qué? Porque cada vez que aplicamos un filtro de esto nos quedamos con menos registros. Y mientras menos registros tenemos, más cerca y más fácil va a ser procesarlo. Entonces, por eso dice, en la expresión es llevarlo tan lejos posible. Lo que quiere decir que se resuelven primero los predicados. Eliminar los atributos innecesarios tan pronto como sea posible y intercambiar el orden de juntas para encontrar el más eficiente. Veamos. Yo tengo, esto es selección, esto es como si fuera un where, un filtro. El filtro del predicado 1 aplicado al predicado 2 de una tabla es igual al filtro aplicado al predicado 1 and predicado 2 de la misma tabla. Esto es un and. O sea, que si yo tengo predicados en cascada, los puedo unir con un and. Estas son proyecciones. ¿Qué quiere decir? Las proyecciones es una operación donde filtro algunos atributos. O sea, elimino columnas y me quedo con algunas columnas. Entonces, si yo primero filtro algunas columnas, después le filtro otras columnas, después me quedo con otras columnas y me voy quedando con una columna, la que vale es el último filtro, porque todo aplica a todas las columnas que ya se aplicaron. Entonces es lo mismo esto, donde acá tengo el listado de atributos que quedan vivos, es lo mismo que esto. Después dice acá que la junta de dos expresiones es igual son conmutativas. E1 de junta de 2 es igual a E2 junta E1. Y lo mismo que E1 junta E2 y el resultado junta E3 es lo mismo que E1 junta E2
junta con lo que es resultado de juntar E2 y E3. ¿Qué quiere decir? Que el orden de las juntas no cambia el resultado. Todas estas reglas me permiten hacer lo siguiente. Los productos cartesianos ya sé mapearlos a juntas. Este símbolo es de junta, no se lo dije. Esto es junta, esto es producto cartesiano. Entonces, si yo tengo un filtro con el predicado del producto cartesiano de esto, es lo mismo que la junta de estos dos basado en este predicado. Mover selecciones dentro de juntas es también, si yo tengo un predicado que afecta a una tabla, otro predicado que afecta a otra tabla, que se están juntando, ¿no? O sea, que si yo tengo un where, por ejemplo, where apellido igual a Pérez, y después tengo domicilio, que es otra tabla, domicilio igual a Córdoba, y después hago la junta de persona con domicilio, y a eso le aplico los dos predicados, es lo mismo que si yo primero me quedara con todos los Pérez y con todos los que están en Córdoba y todos los domicilios en Córdoba, y a eso le hiciera la junta. Estos se llaman predicados locales. Los predicados que afectan a una sola tabla se llaman predicados locales, ¿no? Entonces, ¿qué será más eficiente? A ver, chicos, si me están siguiendo, si se han perdido ya, si fueron a dormir o a ver el partido. A ver. Vamos de nuevo. Supónganse que yo tengo una tabla que es direcciones. Que acá tengo ciudades. Tengo otra tabla que es personas. Y acá tengo apellidos. Y yo quiero obtener todos los Juárez que viven en Córdoba, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo juntar personas, join direcciones, ¿no? Por la foreign key esta que será, y la primary key que tenga acá. En la dirección tendrá una foreign key o persona o al revés, no importa. Hago la junta y obtengo una tabla que tiene las personas con sus direcciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? La persona y las direcciones. Hago una junta. A esa junta le aplico un filtro y digo, bueno, me voy a quedar con todos los Juárez, y entonces tacho todo lo que no sean Juárez. Y le aplico otro filtro. De estos que me quedaron, le voy a borrar todos los que no estén en Córdoba. Entonces me voy a quedar con los Juárez que están en Córdoba. ¿Estamos? Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es primero eliminar de acá todas las direcciones que no sean de Córdoba, eliminar todas las personas que no sean Juárez y después hacer la junta. ¿Cuál será más eficiente de los dos caminos? La segunda. El segundo, claro. ¿Por qué? Porque yo acá trabajo con mucho menos registros y hago la junta de mucho menos registros. Las juntas son medianamente costosas. En cambio, acá voy a hacer la junta de todos y después filtro. Y esto es lo que me expresa acá. En términos de álgebra relacional. Lo que pasa es que nosotros no vimos álgebra relacional y por eso comprendo que si no llegan a entender bien todo. Pero acá, primero aplico el predicado local a alguna tabla, luego aplico el predicado local a la otra y recién lo junto. Que es lo mismo que juntar y después aplicar el predicado and. Es lo mismo el resultado, pero no es lo mismo en trabajo. Este es más eficiente. En general. Puede haber algún dato, algún estado de los datos que sea más eficiente el otro.
Entonces, nosotros habíamos visto que esto es igual a esto. Juntar a personas con domicilio es lo mismo que juntar domicilio con personas. Es lo mismo, no importa el orden. Y lo mismo si yo hago distribución. Junto dos y luego con una tercera, o junto la segunda y la tercera y luego con la primera. Los resultados son los mismos, pero los trabajos no es lo mismo. El join de A con B no es lo mismo que el join de B con A, en costo de trabajo. Ya vamos a ver más adelante. Los costos son distintos. Entonces acá se me abre un abanico de posibilidades y tengo que evaluar cuál es la más barata de estas para encontrar el algoritmo más eficiente. Y eso es lo que hacen los motores. Buscan cuál es de la más barata de las combinaciones posibles para obtener el mismo resultado, pero de la forma más eficiente. Y en eso tienen que ver los índices también. Si hay índices, no hay índices, ¿cuál va a ser el más barato? Los costos en general son de comunicación, de acceso a memoria secundaria y de tiempo. En general, este es el más grande y el que más se le hace caso, porque los otros son insignificantes. El de acceso a las memorias de disco, es lo que más lleva en cuenta un motor porque es lo que más costoso. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que yo le quería llegar. A iteración ingenua. ¿Cómo puedo resolver juntas? Veamos la iteración ingenua. La iteración ingenua dice lo siguiente. Yo tengo una tabla, otra tabla, dividida en páginas. Dentro de cada página hay registros. Supongamos este caso. Acá le llaman bloques o páginas. ¿No? Y yo quiero ver si el valor de un atributo acá es igual, tengo que buscar con cuál machea este registro. Entonces, una cosa es, leo esta página, tomo este registro, vengo acá, leo esta página y busco, a ver, ¿está o no está? Leo esta página, ¿está o no está? Y voy viendo, bueno, y voy viendo hasta que lo encuentro o no. No sé por qué. Ah, porque aprieto. Lo toma como clic. No, y voy recorriendo toda la página. Entonces, por cada registro, yo voy a leer todas las páginas. Si esta es A y esta es B, por cada registro de A voy a leer todas las páginas de B, en el peor de los casos. Y a su vez voy a leer los bloques de A. Entonces el costo va a ser los bloques de A, voy a leer todo, suponiendo que tengo que recorrer como máximo, el costo máximo va a ser la cantidad de bloques de A más las tuplas de A por los bloques de B. O sea, cada tupla voy a tener que leer todos los bloques de B. Esa es la iteración ingenua, ¿no? Es la más tonta que se nos podría ocurrir. Después tengo una iteración por bloques. Veamos el mismo caso. Ah, no. Ya que tengo el bloque arriba en memoria, el bloque de A en memoria, en vez de seguir por cada registro de A, ver si está en este bloque, si está en este bloque y si está en este bloque, lo que yo puedo hacer es, tomo este registro, busco en este bloque, que lo tengo en memoria, tomo este registro, busco en este bloque, tomo este registro, busco en este bloque, tomo este registro y así hasta que termino con este bloque. Y cuando termine con este bloque, recién agarro el que sigue.
Eso es un poquito más inteligente. Y de nuevo, ya que lo tengo arriba, veo a ver si lo macheo con alguno del segundo bloque. Y así hasta que veo todos los bloques y agarro un segundo bloque y hago lo mismo. Entonces, por cada bloque de A, voy a leer una vez los bloques de B. Antes tenían las tuplas de B. Ahora es los bloques de A, en vez de las tuplas de A. Y acá nos da una pista depende si las tuplas son más que los bloques, o sea, que es lo más común. Esta es más inteligente, pero puede haber casos donde las tuplas ocupen más de un bloque, entonces ya esto ya no es tan cierto. O sea, sea el caso al revés, este un bloque, este otro bloque, y todo esto constituye en un registro, se guarda en más de un bloque, entonces ahí cambia la cosa. Por eso no es que ninguno sea mejor que otro, depende del estado de los datos. Entonces el motor sabe el estado de los datos, va a saber decir cuál es de estos dos algoritmos o los que sean que anda más rápido, que conviene más. Después tengo otro método, por ejemplo, usar un hash. ¿Qué hago? Supónganse que tengo dos tablas, una más pequeña que la otra, y en memoria puedo levantar en memoria no toda la tabla, sino simplemente hash de los valores por el cual estoy haciendo el join, que me ocupen menos espacio que el espacio original de la coma. Ese hash luego lo voy buscando acá. Entonces yo tengo una tabla de hash en memoria que me hace la junta. Tengo acá el número hash. No levanto las claves porque se haría levantar todo, sino levanto nada más que los hash de las claves. Eso dependiendo. Si tengo suficiente memoria, puedo hacer de esto y entonces voy buscando directamente una vez esto. Entonces, a esta la leo una vez para armar la tabla de hash y a esta la leo una vez para hacer los join. Y leo una vez los bloques de A más los bloques de B sería el costo. La suma de las páginas de cada relación. Esa es otra forma. Otra es usar índices. Ya si tengo índice ordenado, entonces yo ya voy directamente a ver en una tabla y en la otra si está o no está. La otra es, si no los tengo ordenados y no tengo índice, ordenarlos previamente y después recorrerlos de forma secuencial, donde tengo el costo de la ordenación, que es B por el logaritmo de B, y más la suma del número de bloques de las relaciones. Entonces, hay múltiples algoritmos que me permiten resolverlas juntas, pero por otro lado, tengo múltiples formas de hacer las juntas que pueden ser más o menos eficientes. Todo eso me genera un combo de opciones que yo siendo yo el motor, que debo buscar cuál es la más eficiente. Acá vemos, por ejemplo, que cómo es a partir de un SQL que tiene predicados locales y predicados que afectan a dos tablas. Esta afecta a A.C y B.E, afecta a dos tablas, la A y la B, mientras que este es B.B igual a 6, afecta una sola tabla.
Entonces tengo predicados locales y no locales. Si yo tengo el AND, todo esto con AND, bueno, puedo agarrar y tengo el producto cartesiano, que es este. Entonces, lo que puedo hacer es tirar a juntas los productos cartesianos en base a los predicados que hacen de junta, predicado de junta, y los predicados locales los tengo acá, entonces los tiro a cada una de las tablas y hago la junta de las tablas ya filtradas por los predicados locales, como vimos recién con el domicilio y las personas, y después hago las juntas. Pero de ahí me surge distintas posibilidades de hacer primero A con B y luego con C, o hacer primero B con C y luego con A, para lo cual deberé evaluar cuál es más eficiente de esas dos combinaciones. Para lo cual yo genero planes, por ejemplo, si agarro esta, genero, lo más barato es recuperar y recuperar los locales, y a lo que recupero hacer el join y hacer el join. Después evalúo estos dos join, cuál es el algoritmo que mejor funciona para esos dos join. Y también acá el use, cuando uso índices para esto porque tengo índices por A y por B, pero no tengo índices por C, entonces tengo que hacer un full scan. Y después elijo, bueno, el join será un hash join ahí o un merge join acá, el más barato. Y todas esas combinaciones tengo que elegir el más eficiente. Entonces, si podemos enumerar todos los planes, podemos evaluar los costos de todos los planes, seleccionando el plan más económico, identificamos el programa más eficiente que implementa la consulta, y luego ya es cuestión de esto convertirlo en un programa que ejecute cada una de estas funciones, ¿no? Y eso es lo que hace el motor para optimizar las consultas. Y las consultas vuelan. Acá está un algoritmo, el R, que es una forma, a partir de grafos, va desarrollando, no lo vamos a ver hoy. Hace más o menos lo mismo. Hace más o menos lo mismo, ¿no? Va uniendo y uniendo y uniendo. Pero la clave es esta. Disculpen. Esta es la clave. Que hay muchas soluciones posibles a un select, y dentro de esas soluciones posibles hay muchos algoritmos para cada uno de los pasos de la solución. Por ejemplo, para hacer un join hay varios algoritmos, como vimos. Hay que elegir cuál es el mejor de esos algoritmos para el estado de los datos que tengo, y de eso, si tengo índice, no tengo índice, si las tuplas son más grandes que las páginas o no, etcétera, etcétera, cómo tengo distribuidos los archivos y otra serie de cosas que sabe el motor. Y en base a todo eso, probar todas las combinaciones posibles, que es más fácil hacer primero este join y después este otro, o este otro y después este otro, y todas las combinaciones posibles con todos los planes, y buscar el más barato. Y eso es lo que hace, cada vez que nosotros le damos un select, hace un plan el motor. Bien, chicos, los he atosigado, mil disculpas. Recién son las 20:11. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? No, bro. ¿No? No, profe. Más No, o menos se entendió. Bien, hasta acá llegamos hoy. No les quiero dar más cosas. Podría darle algo de seguridad, pero no, creo que no vale la pena.
Con esto hemos completado más o menos el programa de estudios. El parcial que viene va a ser, para que ustedes estén tranquilos, un select o dos select, un select más complejo o dos select más simples, y luego preguntas verdadero o falso o multiple choice sobre la teoría de todo lo que hemos visto, tanto de los select, de los where, de los group by, sobre todo eso, ¿no? Entonces, decir, un group by que genera un registro por todos los registros que cumple, que tienen igual valor en la cláusula group by. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Y así. También preguntitas de esta, no le voy a preguntar cosas como por ejemplo del álgebra relacional y ese tipo de cosas, sino los conceptos generales, qué es lo que busca una optimización de la consulta, por qué tenemos múltiples planes, etcétera, etcétera. Y también de lo que vimos recién, que lo vimos más en profundidad y mejor, las otras dos PPT, de concurrencia y de recuperación, que también les puede haber algunas preguntas teóricas. Y bueno, eso es todo. Hola, Julio. Hola, ¿cómo andás, Aldo? ¿Qué contás? Bien, bien. Muy resfriado, pero bueno. Viene toda la peste. Sí. No sé si escuchaste la clase, ¿quería agregar algo? No, escuché todo impecable. Desde la parte de programación, después diste la parte de, antes de costos, diste transacciones, se entendió todo clarito. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces el martes que viene. Ya les leí, Julio, no sé si las notas. Así que, sí, Ignacio. Hola, profe. No, termina de hablar, le quería avisar algo después a usted, no sé si tiene que terminar de hablar algo más y si tenía un minuto para hablar. Sí, ya termine. Bueno. No, yo le quería comentar que en mi caso yo el martes que viene tengo una entrevista laboral que es presencial en Buenos Aires, por lo que, bueno,